En Facebook, vamos a poner a grabar y vamos a estar dando comienzo a este segundo día. La verdad que ha sido una bendición ayer, lo disfruté muchísimo y doy gracias a Dios, ¿verdad?, por cada uno de los hermanos que se conectó. Ah, mirá, Miguel, Señor te bendiga también. ¿Cómo estás, Miguel? Dar gracias a Dios por cada uno de los hermanos que se conectó y también al pastor Walter, ¿no? El tiempo ahí de compartir, la palabra, también lo que fue Diego Cristian, ministerio. se escucha medio mal, pero... Sí, bueno, ¿sabes qué? No sé si lo puedo hacer ahora. Voy a ver si paso directamente al internet del celular y podemos transmitir desde ahí. Porque el internet de casa está funcionando, lamentablemente está funcionando mal. Voy a ver si lo paso al internet del celular y esperemos que desde allí se pueda transmitir bien. Ok, ahora sí, ¿se escucha un poquito mejor? Bueno, tampoco para escucharme a mí tampoco es gran cosa, ¿verdad? Pero esperemos que se escuche un poquito mejor, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a orar, ¿sí? Vamos a poner todo este tiempo en las manos del Señor, gracias a cada uno de los hermanos que nos está acompañando, tanto ahora por el Zoom, como también a aquellos que se están conectando por el Facebook, ¿verdad? Y animarles también a que puedan invitar a otros. Yo no sé bien cómo es que se hace para poder compartir la reunión en el mismo momento que se está transmitiendo, ¿verdad? Ya me han desafiado a que tengo que ponerme un poco las pilas en aprender a cómo sacarle mayor provecho a estas herramientas, entonces vamos a ver de hacer algo también después. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Querido Dios, Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por darnos la oportunidad de tener estos medios, Señor, para poder estar compartiendo juntos, Señor, estos tiempos, Señor, esta segunda conferencia bíblica virtual. Padre, gracias por lo que ha sido el día de ayer y también rogamos, Señor, Padre, para que seas tú con Román, Señor, usándole a la hora de transmitir tu palabra, Señor, tanto con Nico, Señor, al compartirnos, Señor, de lo que tú estás haciendo a través de él, Señor, lo que le has dado para poder hacer para tu obra. También a la hora, Señor, de poder estar escuchando la música especial, Señor, de Camila. Padre, que cada cosa pueda ser usada para tu gloria y tu honra, y amado Dios, también para edificación de tu pueblo, y aún si hay alguien, Señor, que se conecte o que lo escuche luego, que no te conozca, Señor, rogamos para que hoy pueda ser también día de salvación, Señor. Padre, gracias. Pedimos por la conexión, pedimos por cada uno de los que está del otro lado de esta pantalla, Señor. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Me dice Román que ya llegó. Seguramente va a estar terminando de aprontarse rápidamente. Mientras tanto, vamos a cantar, o voy a compartir una canción con ustedes, ¿verdad? Se llama Glorioso Intercambio, y ciertamente gracias a Dios por el intercambio, ¿verdad? Porque Él ocupó nuestro lugar allí en la cruz.
No puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al creer Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Amén. Declarado justo soy en él. Y gracias a Dios por ese glorioso intercambio, ¿no?, que el Señor Jesucristo obró en aquella cruz del Calvario a nuestro favor, ¿sí? Saludamos allí a los hermanos que se han ido conectando. Dice uno de los hermanos que no se está escuchando, ¿puede ser? Me mandaron ahí en el chat. Espero que sí, que se pueda escuchar bien. Y bueno, hablando de escuchar, vamos a escuchar a alguien. Ya me tuvieron que aguantar a mí, ¿sí? Ahora vamos a escuchar una música especial y está nuestro hermano Juan, ¿sí?, desde allí de Formosa, que él va a presentarnos, va
a compartir un poquito de quién es Camila, ¿verdad? Y después de eso ponemos una canción especial que ella grabó y nos envió para que podamos compartir en esta conferencia. Juan. Buenas noches, queridos. Es un placer para mí poder verles. Algunos están un poquito negros ahí, cuadrados, pero no importa. Sé que están detrás. Para mí es una alegría poder presentar a Camila. La conozco desde que tenía poquitos años. Estuvo en nuestro coro infantil de la iglesia, coro que le damos con mi esposa. Después ella estudió en la primaria, secundaria, estuvo en el Instituto Palabra de Vida. Ella es Camila, la hija de Román, y va a cantar esa canción, En tu nombre hay poder, y es una alegría poder ver cómo Camila ha ido creciendo en la vida cristiana, y su testimonio es un fiel reflejo de lo que pide la palabra de Dios para un cristiano. Escuchamos. Amén. ¿Podríamos decir que le enseñaste a cantar vos? No, ¿no? No, yo solamente la dirigía nomás. Está bien. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar a nuestra hermana Camila con esta música especial. Tantos niños están sin hogar, buscando quien los pueda amar. Esto no es como él lo pensó, pero el plan de Dios. Hay naciones que en guerras están, en el hombre hay quebranto y pesar. Gente muere en la oscuridad sin poder hallar la claridad. Yo llevaré tu compasión al mundo, tu amor de quebrantado. Señor, seré tus pies, me entregaré para ver cambiar las almas.
quebrantado, Señor, seré tus pies. Me entregaré para ver cambiar las almas, proclamaré tu gracia, al mundo yo diré, yo llevaré tu compasión al mundo, tu amor al quebrantado, Señor, seré tus pies. Me entregaré para ver cambiar las almas, proclamaré tu gracia, al mundo yo diré, que en tu nombre hay poder, que en tu nombre hay poder, que en tu nombre hay poder. Amén. Sus pies, su boca. Por eso Él quiere vivir a través nuestro, ¿no? Y hay poder, hay perdón, ¿sí? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Gracias ahí, Camila, por compartir con nosotros esta música especial y quiera Dios que podamos. Saludamos también allí nuestros hermanos y hermanas que están también por el Facebook y quiera Dios que nosotros podamos también, ¿verdad?, tomar ese compromiso, ese desafío, no olvidarnos del perdido, ¿verdad? Una de las principales razones por las cuales el Señor nos deja a su iglesia en este mundo es para que podamos llevar el mensaje. Alabarle le vamos a poder alabar allá. Ofrendarle le vamos a poder poner nuestras coronas. Estar en comunión vamos a poder estar allí con todos los salvos de todos estos tiempos, ¿verdad? Poder estar con el Señor le vamos a poder ver cara a cara. Lo que ya nunca más vamos a poder hacer es hablarle a otro acerca de Cristo. ¿Sí? Muy bien, vamos a darle paso. Allí ya está nuestro hermano Román. Buenísimo. Me dieron el anuncio ahí, dice, para que no se me vayan a caer los pelos de la barba, que venías de camino y que estabas allí en el quirófano, ¿verdad? Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Nico, ¿sí? Nicolás Huento, un amigo, un hermano también, que nos conocemos ya de hace varios años, ¿sí? Nos conocemos con él y con su familia y son como de esos hermanos de la vida, ¿no? Que no nacimos en la misma familia, pero sí pertenecemos a la misma familia de la fe y bueno, Nico, compartinos un poquito de vos, de tu familia, de lo que estás haciendo para el Señor y dejanos también algún motivo de oración. Bueno, primero muchas gracias, saludarlos a todos, siempre es un privilegio que tengo cada vez que Cristian me invita a compartir. La verdad que soy muy agradecido al Señor por esta oportunidad. Como familia, bueno, soy argentino, mi señora polaca, tenemos 4 hijos varones y ya hace 20 años aproximadamente que estamos sirviendo al Señor por intermedio del deporte. Y bueno, el año pasado, en plena pandemia, y totalmente confinados, encerrados en casa, el Señor nos desafió, ¿sí? A poder armar una organización deportiva cristiana propia, ¿sí? Por llamarlo así. Siempre he colaborado y he trabajado con un montón de organizaciones cristianas deportivas, y bueno, el año pasado el Señor me empezó a animar. Realmente tenía bastantes temores en hacerlo, porque no sabía cómo hacerlo. Si bien siempre he trabajado y he colaborado, la verdad que no sabía cómo hacerlo. Y el Señor, esto fue un día sábado, cuando empecé a meditar sobre esta posibilidad, el día domingo,
tuvimos la posibilidad de escuchar en el culto una prédica sobre la viuda y el profeta Eliseo, ¿sí? En Segunda Reyes capítulo 4, sobre el milagro de las tinajas de aceite. Y ahí un poco también relacionando a lo que se escuchaba o lo que pude estar ayer en la reunión, el tema de no solo tener fe, sino tener acción, ¿no es cierto?, en lo que el Señor nos va mostrando, mover, dar pasos de fe en obediencia, y ahí el Señor fue colocando diferentes profesionales, abogados en una primera instancia que nos fueron aconsejando, nos fueron guiando de qué manera teníamos que confeccionar todo. También tuvimos un apoyo muy grande de los pastores, ¿sí? Propios de la iglesia, pero también de amigos misioneros. Y ahí nació Sportlight. Sportlight está relacionado a una luz en el deporte. Empezamos con tenis, fue la primera disciplina que en Argentina el año pasado se abrió en el mes de noviembre. Tuvimos nuestros primeros entrenamientos de tenis. Hoy actualmente el grupo de tenis tiene 20 personas estables en todos los entrenamientos. Después, bueno, el fútbol infantil, fútbol femenino, entrenamientos de arqueros, el fútbol de edad libre para jóvenes de 16 años en adelante, y el fútbol senior, que están los mayores de 35 años, en el cual actualmente en Sportlight tenemos 200 personas que están relacionadas al ministerio. El Señor nos ha permitido empezar a crecer en todos los lugares. Tenemos un folleto evangelístico que también el Señor ha permitido que podamos confeccionar, que cuenta un poco lo que somos como organización cristiana deportiva, qué es lo que buscamos en la comunidad en la que nos movemos, y también es evangelístico, ¿no? El folleto. Estamos constantemente con la pelota evangelística, la de colores, que muestran el plan de salvación, y también con el cubo evangelístico. Todavía el tablero no lo pudimos llevar adelante, pero bueno, con estas herramientas siempre estamos tratando de sembrar la palabra de Dios en todos los lugares donde estamos. Somos una comisión directiva de 10 personas de diferentes iglesias, en la cual estamos trabajando en conjunto para llevar adelante el ministerio Sportlight. Trabajamos específicamente con la intención de colaborar con las iglesias que nos llaman, que nos invitan, o las organizaciones cristianas. Siempre en cada una de las actividades que hacemos tratamos de que haya un referente en la zona, por si alguna persona toma decisión de aceptar al Señor, que pueda tener un seguimiento con las personas adecuadas en el lugar, ¿no? Hemos trabajado con los municipios a nivel local. El municipio de Lomas de Zamora nos ha invitado a torneos, a partidos amistosos. También hemos hecho partidos amistosos con equipos de AFA, ¿sí? La Asociación del Fútbol Argentino. Y bueno, hemos colaborado y estamos colaborando con diferentes centros que trabajan con familias, con niños. Llevamos el deporte de manera integral, no solo pensando en el deporte en sí, sino también con la reflexión, con la palabra, tratando siempre de sembrar lo que el Señor coloca en nuestros corazones y con lo que nos permite hacer. Y bueno, así estamos con Sportlight. La verdad que ahora, bueno, hace 3 semanas tuvimos que suspender los entrenamientos por esta segunda ola que hay en cuanto a la pandemia. Acá en Buenos Aires está complicado el tema, y nos quedan unas 3 semanitas más mínimo para estar encerrados, ¿no? Pero eso también nos permite a nosotros seguir, que el Señor siga trabajando, puliendo cosas en el ministerio, abriendo puertas, y la verdad que estamos muy animados con todo lo que está sucediendo. Actualmente tenemos 2 centros de entrenamientos deportivos acá en Lomas, y tenemos 2 sedes de tenis, una en Ciudad Oeste, en La Matanza, y otra en zona sur, en Temperley. La verdad que estamos agradecidos. Tenemos trabajo, tenemos para entretenernos bastante con todo lo que el Señor ha colocado en nuestro corazón. El versículo lema que tenemos está en Romanos 10, ¿sí? Cuando viene hablando en cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel en quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique.
y nos quedamos en la segunda partecita del 15, donde dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estamos muy animados, entiendo de que en una primera instancia el Señor me encontró en el medio del deporte, me capacitó en el Instituto Bíblico Palabra de Vida y me permite servir por intermedio del deporte. Pero también en estos años el Señor me permitió conocer muchos hermanos de diferentes iglesias que aman el deporte, aman al Señor y muchas veces no saben cómo llevarlo adelante. Sportlight tiene esa característica de que somos varias personas de diferentes iglesias que nos gusta muchísimo el deporte y entendemos que es una herramienta para alcanzar a otras personas con las nuevas de salvación. Motivos de oración es porque realmente podamos terminar de tener todos los papeles legales de la asociación, si bien está todo en regla, los papeles están todos entregados, y la verdad que los abogados que nos han asesorado, unos genios que el Señor también ha colocado en nuestra vida, pero estamos tratando de ya tener los papeles finales para poder empezar a gestionar otras cosas, ¿no? Realmente necesitamos un predio, necesitamos un lugar propio, porque todas las sedes y lugares que tenemos alquilamos todo, y muchas veces es difícil, ¿no? Cuando económicamente constantemente estamos pagando alquiler, pero también no nos podemos quejar. No quiero que suene como una queja, porque el Señor puso esto en el corazón y hasta el momento hemos tenido para cubrir absolutamente todos los gastos y más, porque hemos podido hacer muchas cosas más, hemos podido ayudar a un montón de familias. Y algo también que es importante, que tenemos un programa de discipulado para aquellas personas que por ahí no tienen una iglesia inicial. Estamos haciendo discipulados con algunas personas, ahora vía online, pero bueno, el Señor nos permite también estas cosas. Que así, bueno, gracias Cristian por el tiempo, y acá estamos a disposición para lo que se pueda hacer con el deporte. Las puertas de la Asociación Civil Sportline siempre van a estar abiertas. Amén, amén. Muchísimas gracias, Nico. Y sí, lo conozco, Nico, desde instituto. Creo que en alguna oportunidad compartimos cancha, no recuerdo. En aquellos tiempos no sé si lograbas alcanzarme. Pero bueno, dar gracias a Dios, sí. Jugador de Banfield muchos años también, ¿no? Sí, tuve la posibilidad de jugar y después trabajar 6 años en todo lo que era el desarrollo del fútbol en el Club Banfield. También tuve la posibilidad de jugar en Polonia, en Brasil. He estado molestando en diferentes lugares, pero nada, Dios es bueno, el Señor Amén, es bueno. amén. Y ciertamente el Señor le rescató y también le puso esta herramienta en sus manos, y quería que compartiera porque hay muchas, muchas formas que debemos buscar explotar para poder llevar el mensaje, ¿verdad? Ayer nuestro hermano Alonso nos compartía acerca de cómo aprovechar esta beta en lo que es el tema de la violencia doméstica. Hoy Nico acerca de lo que es toda el área del deporte, ¿verdad? Y hay muchos, creo que también estaban con pesas o algo así, ¿verdad? Y en y hay lugares donde a veces, si va uno como misionero a querer predicar, no nos van a dejar entrar. Pero entrar como misionero a través de esa carta de presentación, y quiera Dios que te siga abriendo más puertas, y bueno, de hecho en algunas oportunidades también, no con Sportlight, esperamos ya que pronto sí se pueda dar, pero han venido también a apoyarnos en actividades, en eventos, trayendo equipos aquí a Uruguay también, ¿sí? Muy bien, ahí sí pueden estar orando por Nico y su familia, y por todo lo que es el ministerio. Muy bien, vamos a darle paso a nuestro hermano Román. Gracias, Nico. Y vamos a quedar en tus manos para lo que es el tiempo con la palabra del Señor. Agradecerte por el tiempo que te hiciste también, no solamente para prepararte, sino para poder compartir y apoyarnos en esta segunda conferencia bíblica. Y bueno, que el Señor te use, Román. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, ¿se escucha bien?
Perfecto, bueno, le doy muchas gracias a Dios por esta hermosa oportunidad y privilegio que me da de compartir con todos ustedes. Gracias, Cristian, también a ti y a todos los hermanos de allí de Uruguay por el espacio y la confianza. Les cuento a todos que nos hemos conocido con Cristian en situaciones bastante particulares, en un viaje de esos locos que hace con su gente, cruzando medio continente, iban de rumbo a Paraguay desde Uruguay, y bueno, rompieron auto, carrito, dentadura postiza, todo rompieron, al entrar a Formosa. Así que bueno, no nos quedó otra que hospedarlos y darle de comer, ¿no? Bueno, nos hubiese resultado menos oneroso comprarle un traje a cada uno. Sí, esa fue la parte más dura, creo, darnos de comer. Ahí Juanjo se agarra la cabeza. La verdad que fue una cosa linda, ¿no? Extraña, linda a la vez, poder sentirnos y que Dios nos haya dado la oportunidad de ser parte de la obra del Señor y del viaje misionero que ellos estaban haciendo rumbo a Paraguay. Así que, bueno, lo disfrutamos como iglesia también, nos dio la posibilidad de activarnos ahí entre muchos, poder colaborar y, vuelvo a decir, sentirnos y ser partes de la obra de Dios. Felizmente, en todos los futuros viajes que Cristian hizo para Paraguay, para Perú, para Bolivia, ya le dijimos que acá en la ruta había muchos pozos que le convenía agarrar por otro lado. Así que, bien, bueno. Bueno, gracias hermano nuevamente, un placer estar con todos ustedes. Y en el día de hoy vamos a continuar desarrollando la temática que convoca y que gira alrededor de este hermoso versículo. Me dicen por favor si se ve bien. A ver, tengo que abrir la presentación correcta, sepan disculpar. Creo que es esta. ¿Se ve bien ahí la pantalla? ¿Sí? Sí, si querés la podés maximizar o poner a pantalla completa ahí el PowerPoint. Estaba intentando hacer eso y no sé por qué. Un segundo, si me permiten probar una vez más. Porque por algún motivo no se ve todo. Bueno, creo que va a quedar así. No estoy pudiendo ampliarla más, pero bueno, a ver. Ahí está, ahora sí. Muy bien, bueno, y les quiero contar lo que vamos a hacer. Vamos a romper un poquito el esquema tradicional de conferencia, la dinámica de conferencia, ya que vamos a trabajar todos, ¿sí? Ya les voy a decir ahora en unos minutitos qué vamos a hacer, pero es importante que puedan estar ahí atentos, siguiendo la lectura, porque el final del mensaje, las conclusiones del mensaje del día de hoy, las vamos a escribir entre todos, ¿sí? Voy a cerrar la presentación, abrir ahí una hoja en blanco, para que entre todos los que estamos aquí presentes podamos expresar qué es lo que Dios nos ha hablado en esta noche. ¿Les parece bien? Bueno. Y arranco con esta pregunta. ¿Cómo hace uno una cosa? ¿Cómo hace uno una cosa? Bueno, la gente que estudia el comportamiento humano dice que uno hace una cosa como hace todas las cosas. Cuando algo lo hacemos de determinada manera, no es un accidente, no es porque justo en ese tema, con ese asunto, se nos dio por hacerlo de esa manera, sino que si uno mira y revisa, puede encontrar un patrón
una metodología, una mecánica, una forma de ser y de hacer que se replica en las diferentes cosas que hacemos en diferentes áreas de nuestra vida. Y cuando miramos la historia de la llegada de Pablo y Silas allí en Hechos capítulo 17, ya lo vamos a leer, pero ellos llegan a Tesalónica y en medio de gran tribulación, como dice Pablo cuando después les escribe a los tesalonicenses, ellos pudieron ver el poder de Dios obrando en aquel lugar. Y ese poder de Dios se manifestó con personas que se convirtieron al Evangelio, generó un revuelo tremendo, hasta tal punto que sus propios enemigos, sus propios adversarios, dicen esta frase: estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Y todos leemos esta frase, nos imaginamos la situación y decimos, bueno, ¿cómo quisiera que Dios a mí también me use de esa manera? ¿Cómo quisiera ser yo también un factor que, como si fuera un tornado, pasa por donde pasa y genera una revolución y lleva la palabra de Dios y la gente se convierte y las personas se entregan a Cristo? Sin lugar a dudas, todos quisiéramos que nos pase esto, pero nuevamente volviendo al planteo de cómo es que Pablo, Silas y sus colaboradores hicieron esto. Bueno, no fue un evento aislado, una cosa que sucedió exclusivamente en Tesalónica, sino que hubo una forma de ser y una forma de hacer la obra de Dios. Es interesante el efecto, el impacto que ellos produjeron. La palabra trastornar el mundo entero da la idea de levantar, de agitar, o lo que nosotros solemos decir, sacar de las casillas. Este fue el impacto que ellos generaron en esa comunidad de Tesalónica. Y fue un impacto que trascendió a la pequeña comunidad del lugar, y aquella gente, especialmente sus adversarios, pudieron sentir que la organización del imperio corría peligro. Esa gran maquinaria poderosa, política, de ejército, que era el Imperio Romano, con esa fuerza que subyugó a tantas culturas, a tantos pueblos, se vio en un momento movilizada, agitada por el mensaje del Evangelio, por la predicación de Pablo, que traía ahí el anuncio de Jesucristo como el Mesías. Entonces quisiera en esta noche, con la ayuda del Señor, que podamos mirar el patrón, que podamos mirar el cómo Pablo, que es, vamos a decir, el creyente protagónico en este momento de la historia y del relato del libro de Hechos, cómo él y sus colaboradores, pero también otros creyentes, cómo ellos hacían las cosas, todas las cosas, no solamente, como dije, lo que pasó allí en Tesalónica. Y para eso debemos al menos considerar algunos capítulos atrás, donde Pablo comienza sus viajes misioneros. Entonces vamos, con la ayuda del Señor, a leer y a observar en el relato bíblico la vida, la obra, el actuar de Pablo, de sus colaboradores, pero también de las personas que creían, de las que no creían y de las reacciones que había en aquel lugar. Como les dije al comienzo, este va a ser un tiempo para que podamos estudiar juntos la Biblia. Es un tiempo donde todos queremos, deseamos que Dios nos hable, y como leí una vez en un libro sobre predicaciones positivas, decía el autor, si vos querés que la congregación escuche a Dios en tu prédica, entonces lo único que tenés que hacer es abrir la Biblia y leer la Biblia. Y allí estarás, la congregación estará escuchando la voz de Dios. Entonces, es lo que quisiera hacer con ustedes en estos próximos minutos, que podamos leer la Biblia y escuchar la voz de Dios, para que después, como dije, al final puedas abrir tu micrófono y puedas decir en qué Dios te habló a propósito del tema que estamos desarrollando. ¿Oramos? Señor amado, te damos
gracias por poder estar nuevamente separando este tiempo para escuchar tu voz. Queremos abrir tu palabra, queremos leer las Escrituras, pero queremos oír tu voz. Señor, conforme a nuestra necesidad, conforme a tu plan particular para cada uno de nosotros. Te rogamos que resalte la Escritura, que resalte el mensaje, que resalte el llamado que tú tienes para hacernos a cada uno de nosotros, que podamos verlo, leerlo, escucharlo, aceptarlo y ponerlo en práctica. Gracias, Dios, por este tiempo. Dejamos en tus manos esta hora de lectura, de meditación, nuevamente pidiéndote nos hables a cada uno, a lo más profundo de nuestro corazón. Oramos en el nombre y por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Comenzamos allí, en Hechos capítulo 13. Pablo junto con Bernabé, hasta ese momento identificado como Saulo, Pablo, Saulo es el mismo nombre, Pablo en latín, Saulo es una transliteración de su nombre hebreo, de su nombre nativo, que es Shaul. Así que indistintamente podemos decirlo de las tres maneras y estamos hablando de la misma persona. Ellos se congregaban allí en una iglesia en Antioquía, en el límite de lo que sería la península, la región del Medio Oriente y el comienzo de lo que en ese momento se conocía como Asia Menor, hoy la actual Turquía, allí donde está la puntita de esta flecha, no sé si alcanzan a ver el puntero. Y comenzamos la lectura, pero para que nuestra lectura sea, vamos a decir, intencional y podamos aprovecharla mucho mejor, he usado para mi estudio personal de estos pasajes una técnica que comparto con ustedes, que es la técnica del subrayado y subrayado con colores, ¿sí? O en este caso resaltado, no subrayado, con diferentes colores y designarle a cada color un tema o una característica particular. De esa manera podemos empezar a ver en el texto aspectos puntuales que queremos identificar, que queremos resaltar, y ir encontrando, como dije, un patrón, una referencia constante a lo largo de todos estos capítulos. Dice que ministrando estos al Señor en Antioquía, esta iglesia que empezó a desarrollarse con mucha fuerza como segunda cabecera de la obra misionera luego de Jerusalén, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y llegados a Salamina, allí en el borde de Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Sí? Entonces vamos destacando los lugares donde Pablo y Bernabé iban a estar visitando, qué iban a estar haciendo, cuál era el mensaje o la actividad que ellos realizaban en color verde. Vamos a estar viendo, aparte de las ciudades, cuáles son los lugares puntuales, los lugares de reunión, las ocasiones y las oportunidades donde ellos aprovechaban o usaban para compartir el Evangelio, para hablar la palabra de Dios. Vamos a estar destacando también los nombres propios o los grupos de personas, ahí marcamos con rosado a Bernabé y a Saulo, pero también a un grupo particular de personas a quien Pablo siempre le va a hablar, que es a los judíos, a la comunidad judía. Y también estaremos viendo el efecto que la palabra de Dios, marcado con celeste. Dice el versículo 7 que estaba también con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido,
creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, ¿sí? Fueron a Perge, aquí, más al sur, y después más al norte, aproximadamente por aquí, otra ciudad llamada Antioquía, pero esta conocida como Antioquía de Pisidia. Y entraron, ¿dónde? En la sinagoga, un día de reposo, y se sentaron. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, habiéndoles, hay un error, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero, y aquí agregamos con rojo una nueva información que nos aporta el texto, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Aquí vamos viendo algunos grupos de personas. Hemos mencionado los judíos, los gentiles, pero observen que estos gentiles lo convocan a Pablo para que Pablo el siguiente día de reposo les hablase. Entonces estos gentiles se están reuniendo junto con los judíos el día de reposo, a saber el sábado, ¿y dónde se están reuniendo para que Pablo les hablase? Bueno, se están juntando en la sinagoga. Sí, había en la sinagoga, que era el lugar de reunión, de estudio, de culto, de la comunidad judía, también había gentiles que se reunían ahí. Fíjense que más adelante menciona nuevamente a los judíos y menciona a los prosélitos piadosos. Había genéricamente tres tipos de personas que se reunían en las sinagogas. Estaban los judíos, de nacionalidad, de tradición, de sangre, de religión judía. Estaban los gentiles, es decir, que no eran judíos, pero que eran llamados varones justos, piadosos, hombres piadosos, que adherían o simpatizaban con el Dios de los judíos, a tal punto que podríamos decir que eran personas que se habían convertido al Dios de Israel. Habían dejado el paganismo, habían dejado la idolatría, el politeísmo, y habían abrazado la fe del Dios de Israel, nuestra propia fe, la fe que nosotros tenemos depositado en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Jesús. Solamente que estos hombres hasta esta instancia solamente conocían y abrazaban la fe del Dios de Israel presentado en el Antiguo Testamento y aún no tenían la revelación o el conocimiento de que el Mesías de Israel, el ungido de Jehová, había venido, había nacido, vivido y muerto y resucitado en Jerusalén. Pero estas personas ya estaban convertidas al Dios de Israel. Había otros que, siendo gentiles, ya estaban en una instancia de abrazar las costumbres y todas las exigencias y los ritos del judaísmo. Recuerden que el judaísmo contaba no solamente con
la antigua fe de Israel, que es la que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, sino que también el judaísmo tenía sus diferentes sectas, sus diferentes, vamos a decir hoy en términos modernos, sus denominaciones, sus subgrupos religiosos, y estos grupos tenían tradiciones, tenían una cantidad de costumbres y de reglamentaciones. Entonces había gentiles que estaban allí en la sinagoga ya queriendo hacer el camino para convertirse en religiosos judíos. Estos eran los prosélitos. Muy bien, entonces avanzamos con la lectura. Vamos tomando nota de dónde y qué hacían Pablo y los suyos en su vida, en su actividad en esta salida misionera, por las ciudades por las que iban, los puntos de reunión, qué lugares, qué oportunidades aprovechaba, con qué personas se encontraba y cuál era el efecto que la predicación del Evangelio, las buenas noticias, estaba teniendo, como así también el rechazo, la resistencia que iba apareciendo. Estamos en el capítulo 13 y tenemos que llegar al 17. Capítulo 14. Fíjense cómo vamos de Chipre, volvemos ahora a la península del Asia Menor y vamos entrando ahora a otra ciudad. Aconteció que en Iconio, que entraron juntos, donde en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Probablemente estos griegos, como dijimos, eran personas de cultura griega, de nacionalidad griega, de habla griega, pero que estaban abrazando la fe, la antigua fe de Israel, la fe del Dios de Israel. 14:42. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Observen, Pablo, Bernabé, encontraron resistencia, había judíos que no creían. La palabra que describe no creer no es meramente tener una opinión diferente, sino que hace referencia a personas que son rebeldes e infieles. Recuerden que el concepto de creer en la mentalidad hebrea, en la mentalidad, en la cultura, en la idiosincrasia en la cual el Señor vivió, en la cual se escribió el Antiguo Testamento, en la cual Pablo y los suyos predicaban, la noción de creer o el acto de creer no era simplemente aceptar una nueva ideología, aceptar una nueva forma de pensar. Eso era como la cultura griega, digamos, se abría, por eso había tantos dioses y tantas posibilidades de que haya alguna deidad más. El concepto de creer es el concepto de ser fiel, de aceptar la fidelidad de Dios, aceptar el mensaje de Dios y de ser fiel a ese mensaje que uno ha aceptado. Por tanto, un no creyente es mucho más que alguien que no toma la idea o que no toma la filosofía que Jesús o que Pablo hablaba acerca de Jesús. Un no creyente es un rebelde ante Dios, es un infiel a Dios. Interesante el concepto, ¿no es cierto? Dice, los judíos que no creían, que eran infieles o rebeldes, podríamos decir, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Y qué hizo Pablo y los suyos? Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. Observen, mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, porque ellos sí eran fieles al Señor, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Habiéndolo sabido, hubo ahí una trifulca, huyeron a Listra y a Derbe, ya un poquito más adentro de
del Asia Menor, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí, ¿qué hacían? Predicaban el Evangelio. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer, observen, muchos discípulos, ¿qué hicieron? Pegaron la vuelta. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. ¿Haciendo qué cosa? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Acá tenemos lo que podría ser el antónimo, el gesto opuesto de aquellos judíos que no creían, los infieles, los rebeldes. Y Pablo exhortaba y confirmaba los ánimos para que los discípulos permaneciesen en la fe, siguiesen mostrando esa fidelidad que sería como un espejo, ¿no? Mostrar en su vida la fidelidad que Dios había tenido con ellos, porque finalmente el concepto de la salvación descansa en la fidelidad de ¿quién? En la fidelidad de Dios a su palabra y en la fidelidad de Cristo al cumplir la misión de redención que tenía que cumplir. Por tanto, cuando nosotros damos cuenta de la fe o decimos que tenemos fe o que permanecemos en la fe, simplemente lo que tenemos que estar haciendo es mostrando en nuestra vida la fidelidad con la cual Dios ha obrado en nuestra vida, como si fuera un espejo. 14:25. Habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Acá están ya un poquito más hacia el oeste de la actual Turquía. Y de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados. Aquí termina, en este rulo, en esta vuelta por Chipre, entrando por estas ciudades, después Listra, Derbe, yendo un poquito más hacia el oeste hasta Atalía, y ahí embarcándose y volviendo a Antioquía, termina el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Capítulo 15, hicieron Pablo y Bernabé, continuaron en Antioquía, era su iglesia local, era su iglesia madre, su iglesia encomendante. ¿Y qué hicieron allí? ¿Se fueron a un tour de vacaciones por el mar Caspio? No, se quedaron allí enseñando la palabra y anunciando el Evangelio. ¿A quiénes? A otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Observen la actividad, observen qué había en la mente, en el corazón de esta gente. Observen qué era lo que hacía hervirle la sangre a estos creyentes y observen en qué invertían su tiempo y sus energías. 15:40, allá se separan Pablo y Bernabé. Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos. Observen que no se cortaba solo, sino que eran encomendados por los hermanos, pero encomendados a la gracia de Dios, porque salimos y hacemos y predicamos porque la gracia de Dios está con nosotros, nos sostiene, nos contiene y nos proyecta. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Estas no son dos ciudades, sino que son dos regiones. La región de Siria, al norte de Israel, y la región de Cilicia es una provincia romana de aquella época, que hoy ya no existe con ese nombre, que sería en esta zona. Capítulo 16, y al pasar por las ciudades, ¿qué hacían? Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Si ustedes leen Hechos capítulo 15 y 16, van a ver que hubo un concilio, un acuerdo que se realizó en Jerusalén,
y vemos cómo Pablo y sus colaboradores no se manejan independientemente, sino que habiéndose puesto de acuerdo, acá hay un acuerdo, entre los apóstoles y otros líderes de la iglesia, conocidos como ancianos, quienes eran los que habrían ya de estar tomando la posta, ¿no?, en liderazgo y en autoridad, cuando pasara la época apostólica, ciertas normativas, ciertas recomendaciones para el buen orden y el buen funcionamiento de la vida de estos creyentes seguidores de Jesús el Mesías, y allí fue Pablo, Silas y el resto dando estas enseñanzas y confirmando en la fe. Esto que hacía había un efecto, aumentaban en número cada día. Esto hubo una visión. Y cuando Pablo vio la visión, dice, y acá se suma Lucas al relato, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Observen cómo salimos de la región del Asia Menor, de la región de la actual Turquía, y este próximo viaje se extiende mucho más hacia el oeste, ingresando al continente europeo y entrando por primera vez con el Evangelio a Europa, en la región del norte de Grecia, una provincia conocida como Macedonia, Y de allí fueron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice Pablo, con Lucas y sus colaboradores. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Observen otro punto de reunión, otra oportunidad y otra vez el mismo mensaje. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Tremendo el primer impacto y el primer fruto del Evangelio en Europa, en la ciudad de Filipos, con Lidia y su familia. Después hubo la conversión de una joven endemoniada, y ahí vemos otros personajes, viendo sus amos, la de la joven endemoniada, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Seguimos haciendo nuestro estudio bíblico usando la técnica del resaltado con colores por temas. Observamos más personas escuchando el Evangelio, viendo el obrar de Dios, pero nos topamos en esta parte del relato con otro tipo de reacción. Una resistencia al Evangelio generada por el impacto en la economía, en el materialismo, en la avaricia que estas personas estaban viendo. No pudieron ver la libertad de la joven endemoniada, sino que vieron su propio perjuicio económico. Vemos un rechazo, vemos la agresión al Evangelio, y por primera vez en el relato de los viajes misioneros de Pablo vemos el dolor. Es esta ciudad donde el Evangelio entra a Europa, pero junto con el Evangelio el precio. La primera vez que Pablo y los suyos son azotados, son castigados y son puestos presos. Pero ya muchos de ustedes saben lo que pasó cuando luego de los azotes Pablo y Silas son puestos en la cárcel. Ellos, hablando con el carcelero de Filipos, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor,
a él, al carcelero, ¿y a quién más? A todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, observen el efecto, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Fíjense, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Se dan cuenta que todo esto pasó en una noche? Aparte del temblor, aparte de que el carcelero se quería suicidar porque pensaba que se le habían escapado los presos, aparte de que se abrieron las cadenas, Pablo y Silas estaban hechos añicos por los palazos que recibieron, cantan, terremoto, se abre la cárcel, carcelero se quiere suicidar, escucha el evangelio, se convierte al evangelio, les lava las heridas, los lleva a su casa, comen con la familia acepta el mensaje de Jesucristo, se bautizan y aparentemente vuelven todos a la cárcel. Porque recién al día siguiente se completa el trámite y Pablo y Silas son liberados. Una locura total en una noche que no se puede explicar todo lo que pasó ahí. Pero es la palabra de Dios obrando en una forma que no tenemos palabra para describir. Por eso quería que lo lean, que lo leamos, y que el Señor les esté hablando en esta noche. Capítulo 17. Llegamos a nuestra historia. Pasando por Anfípolis y Apolonia, ahí están las ciudades, quedó en color oscuro, no se ve las flechitas, pero estamos aquí, ¿sí? Bajando de Filipo, que estaría más acá arriba, y vamos entrando a la costa griega. Anfípolis y Apolonia estuvieron allí y después llegaron a Tesalónica, ahí donde está el puntero, donde había nuevamente una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, es decir, 3 sábados, es decir, 21 días, discutió con ellos, declarando y exponiendo, ¿por medio de qué? Por medio de las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Las profecías del Antiguo Testamento. Eran las únicas Escrituras que había, eran las Escrituras inspiradas por Dios, eran las Escrituras que te hacen sabio, que son útiles para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Eran las Escrituras que Pablo amaba y dominaba, y eran las Escrituras donde estaba escondido el mensaje del Mesías, el Mesías reinante, pero también sufriente, el Mesías que habría de morir, pero que habría de resucitar, el Mesías que tenía un perfil que se cumplió en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso Pablo les tenía que explicar todo eso, que era necesario que el Mesías, que el Cristo, padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús de Nazaret, Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías, es el Cristo. Son las mismas palabras, solo que aquí están puestas en lengua griega, Christos. Pero Pablo seguramente estaría hablando con estos judíos que hablarían griego, pero que tenían como lengua materna y como lengua para leer las Escrituras, los escritos en hebreo y en arameo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Observen, estos griegos piadosos y estas mujeres nobles son los que les decían, personas que ya se habían convertido de los ídolos, del paganismo griego, del politeísmo greco-romano, se habían convertido al Dios de Israel, pero no tenían conocimiento ni entendimiento acerca de que el Mesías había muerto, había resucitado y que era Jesús de Nazaret. Entonces ellos pudieron completar
la revelación y pudieron creer. Vamos a decir, estos griegos tuvieron una doble conversión. Primero una conversión al Dios de Israel y ahora una conversión al Mesías de Israel, al Mesías de Israel y del mundo, ¿sí? Entonces, otro grupo de personas, los judíos que no creían, ¿recuerdan? Rebeldes e infieles. Teniendo celos, tomaron consigo algunos, observen, ociosos, hombres malos, aquí faltó, ¿no? Resaltar con rosa. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de, observen este nombre, Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, nuestra frase lema, ¿no? Estos que trastornan el mundo, estos que nos sacan de las casillas, estos que nos levantan o que levantan todo, estos que levantan nuestro imperio, nuestro sistema, nuestra organización, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Observen que pongo con resaltador celeste un efecto de la predicación. Me van a decir ustedes qué significa esto y qué sentido tiene para ustedes este concepto, obtenida fianza. Jasón y los demás quedaron libres. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, otra localidad, otra ciudad, un poquito más al oeste. Inmediatamente los hermanos enviaron a Silas hasta Berea y ellos, habiendo llegado a Berea, ¿qué hicieron? Venían de una locura de Tesalónica, mucha tribulación, mucha persecución, mucha presión. Van a Berea y ¿qué hacen? Entran a la sinagoga de los judíos. Allí la pasaron un poco mejor, estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué hacían estas personas? Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Y qué pasó? Creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Mientras Pablo esperaba en Atenas, lo mandaron acá a Atenas, a esta zona ya más al sur, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que, ¿qué hacía Pablo? Discutía, ¿dónde? En la sinagoga con los judíos y con los piadosos. ¿Observan que hay gentiles no judíos identificados como piadosos que están en la sinagoga? Pero no solamente en la sinagoga, sino también cada día en la plaza. En la plaza. Es tal vez la primera vez que se nos dice que Pablo está enseñando, discutiendo en un lugar que no sea la sinagoga. En la plaza. No digo que es la primera vez que lo hacía, pero es la primera vez que se nos menciona. Y acá tenemos todo lo que pasó allí en la plaza, ¿no es cierto? Hablando con ya los gentiles y los filósofos de la Grecia antigua y de los seguidores, ¿no? De las escuelas, de los estoicos, de los epicúreos, seguidores de Platón, de Sócrates, de Aristóteles. Fíjense qué hermosa esta prédica de Pablo. Les dice dentro de muchas cosas, que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. ¿Por qué? Porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los trata bien de ignorantes, ¿no? Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Acá tenemos el extracto del Evangelio, ¿no es cierto?
Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él. La mayoría de los que estaban allí en el aerópago no creyó. Pero ahí estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, la famosa ciudad de Corinto, acá donde está el puntero. Y discutía, donde, en la sinagoga, cuando, todos los días de reposo. ¿Y qué hacía? Persuadía a quienes, a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿qué hacía Pablo? Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, otro más, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este hombre persuade a los hombres y a honrar a Dios contra la ley. Letras rojas, ¿no? Y llegó a Éfeso, observen, se trasladó desde aquí otra vez a la Asia Menor, a Turquía, a estas regiones, a la ciudad de Éfeso. Otra vez entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales, fíjense, les rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo. Y subió a saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. ¿Sí? De acá a acá y de acá nuevamente a confirmar a los discípulos del Asia Menor, de la actual Turquía. Terminó el segundo viaje misionero de Pablo. Bueno, yo me cansé de leer, ustedes probablemente de escuchar. Imagínense el esfuerzo, el empeño, el sacrificio de Pablo y de aquellos hombres. Y aún de los que estaban en cada una de las ciudades que lo recibían, que lo hospedaban, como Jasón, que le invadieron la casa, que lo llevaron preso, y otros tantos. ¿Cómo hace uno una cosa? ¿Cómo fue que estos llegaron y revolucionaron Tesalónica? Ellos hicieron esa cosa porque así hacían todas las cosas. Las conclusiones, mis queridos. Es tiempo de que te prepares con el dedito para abrir tu micrófono. Queremos escucharte en los próximos 5 minutos. A todos si es posible, así que tenés que decir una frase. No podés hablar más que eso para poder dar lugar a otros también. Y toma esta guía que ves aquí, de colores, la guía de lectura, de estudio que hemos usado para que nos cuentes en qué Dios te ha hablado al escuchar su voz, al leer su palabra. También decirle a los hermanos que están por Zoom que si alguno quiere compartir por allí el mensaje, yo puedo leerlo también, ¿verdad? Si alguno quiere escribir por Zoom, allí por Facebook, perdón. Si querés yo comparto una, tengo unas cuantas anotadas acá, pero comparto una que me llamó la atención porque no la había mirado así, ¿verdad? Cuando esa noche que dijiste de locura, ¿verdad? De todo lo que sucedió en esa noche ahí con el carcelero, ¿verdad? Y su familia. Pero pensaba el milagro de esas vidas
que terminaban de ser azotadas y cantaban al Señor, ¿no? Y cómo a veces con tan poquito, ¿verdad?, nos desanimamos o, viste, oh, ¿dónde estás, Señor? Con tan poquito, ¿verdad? Pero pensaba, digo, lo que me llamó la atención y que no lo había visto así, el milagro de que abrió la puerta no para que se fueran, abrió la puerta para que allí estuviera la oportunidad de tal vez demostrarle a ese hombre lo poco que valía su vida, que valía simplemente, vamos a decir así, su trabajo o fracasar o no en su trabajo, ¿verdad? Como lamentablemente muchos hoy, ¿verdad? Tal vez pierden su trabajo y quieren suicidarse, pierden su puesto y quieren suicidarse, ¿verdad? Pero era la oportunidad también para que ellos predicaran. ¿Qué hubiese pasado con él y con esa familia si ellos se callaban la boca en ese momento, loco? Y digo, cuántas cosas Dios hace a veces y que uno está tan acelerado, tan enceguecido, tan en tantas otras cosas, en tantas pavadas, ¿verdad? Y no ve las puertas que Dios, los milagros que está haciendo, oportunidades que Dios hace en vidas para poder aprovechar y poder llevar el mensaje, ¿no? Y bueno, ahí hay un montón de otras cosas pero esa como para romper el hielo ahí y que los hermanos se animen a abrir sus micrófonos y compartir. Gracias, Cristian. Voy anotando en el chat, así nos queda a todos ahí. ¿Alguien más? ¿Qué resaltó el texto para vos? Podés abrir el micrófono, podés compartir con libertad, con sencillez. Para nosotros, bueno, de Formosa, Javier y Raúl, saludos y bendiciones a todos los hermanos. La incansable labor y que tenemos que imitar a Pablo, porque el mundo más que nunca necesita escuchar y que nosotros aprendamos más de la palabra del Señor. Amén. Con los ojos puestos en la meta de participar la palabra a todo el mundo, conocido por este tiempo. Amén. Gracias, Raúl y Claudia. Gracias. ¿Alguien más? Sí, hermano. Yo aquí de Costa Rica. Es que cuando escuchamos toda esta lectura nos damos cuenta de que hay tanto por hacer y cómo desaprovechamos el tiempo. Y realmente comparándonos con estas personas, o sea, somos anémicos. Nos falta fuerza, nos falta pasión, decisión. Eso sería. Muchas gracias, hermana. Buenas tardes. Sí, Pastor Andrés. Pastor Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor Román. Bueno, aquí en Lima, 6:25, por eso decimos antes de las 7 buenas tardes, de repente allá por el Atlántico, buenas noches, y a lo mejor buenas tardes todavía más temprano para que están por Centroamérica. Dios los bendiga. Para compartir solamente con lo que compartió el pastor, realmente hay una imperiosa necesidad del Evangelio. Pablo Deiros escribió hace unas 2 décadas, escritor argentino, América en llamas, Latinoamérica en llamas. Y podríamos decir que literalmente hoy Latinoamérica está ardiendo en llamas. Pasó en Argentina, pasó en Chile, Ecuador, ahora Colombia. Hay un clamor para orar por los hermanos, por el pueblo amado colombiano. Y yo me preguntaba, hace poco tuvimos con otros siervos también, y hubo un pastor inglés que dijo, he podido escoger una canción para este ministerio. Y la canción en inglés hablaba grosso modo de despierta a la iglesia, Señor, que tu iglesia despierte. Bueno, Europa tiene un contexto muy especial sobre esto, porque ellos han tenido un privilegio de tener avivamiento, Inglaterra.
Y eso yo creo que lo que ha compartido usted, Pastor Román, yo lo veo como que necesitamos realmente que la iglesia de Latinoamérica se levante en el Señor, en el poder de su espíritu, para evangelizar. Pablo fue golpeado, torturado, vejado. Pablo debatió, fue un apologeta con el evangelio ante agnósticos, ateos, idólatras. O sea, con cuantas personas se le puso en el camino, en el nombre de Cristo, él los evangelizó. ¿Qué testimonio nos ha dejado? Aún hasta de llevar las marcas de su ministerio en el castigo en su cuerpo. Así que yo le agradezco, Pastor Román. Creo que para mí eso es algo importante, que orar para que la iglesia de Latinoamérica en el Señor se levante con el evangelio. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, porque la palabra lo dice, pero también en parte nosotros tenemos que ver que la iglesia necesita llegar a los no alcanzados, en nuestra propia tierra, en nuestros propios países. Dios le bendiga, muchísimas gracias. Amén. Gracias, Andrés. ¿Alguien más? ¿Qué te habló? ¿Qué viste en el pasaje, en las lecturas, que saltó así, que te encandiló? Queremos escucharte. Buenas tardes, pastor, hermano. Dios lo bendiga. Desde Costa Rica les saluda, hermano Cristian, también para ahí. Un abrazo para todos. Bueno, en medio de las situaciones que a veces pasamos, como decía el hermano Cristian, cosas pequeñas, a veces nos quejamos, pero siempre entender que cualquier cosa que a veces no nos gusta, pues Dios tiene su control. Y ahí donde, si le alabáramos y habláramos de Él como Pablo lo hizo, en medio, y sigas cantando en medio de ese sufrimiento en la cárcel, el resultado que tuvieron fue que toda la familia del carcelero se convirtieron. Entonces, nada, que no hay, en cualquier momento es bueno, y debemos estar listos para siempre exaltar su nombre y decir, Señor, tú tienes control y tú sabes siempre lo que haces. Así que muchas gracias, hermano, por tremenda enseñanza esta tarde. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano. Bendiciones allí. Cualquier momento es bueno. Tuve un profesor una vez que decía que el evangelio no es a partir de insinuaciones, sino que hay que ser explícitos en lo que decimos y también en cómo lo vivimos, ¿no? Como aprendimos ayer, un evangelio vivido, explícito en la práctica, en la fidelidad, como vimos en estos discípulos. ¿Alguien más? Ahí Laura Aguirre está levantando su mano para compartir. Hola, buenas noches. Yo soy de Formosa también. Bueno, yo lo que lo que a mí me quedó y que resalto es que, como recién dijo el hermano que estaba hablando, no recuerdo su nombre, de que ellos no se quejaban en medio de la situación, sino que ellos estaban alabando y orando, y que así como para ellos fueron armas muy poderosas la oración y las alabanzas, también lo son hoy para nosotros, porque también pasamos por situaciones y que si nosotros también nos ponemos a alabar y a orar como ellos hicieron, también eso es muy poderoso en medio de las situaciones que atravesamos. Dios los llevó a ellos a ese lugar y ellos fueron, utilizaron esas armas poderosas para liberar a muchas almas, las cuales también nosotros hoy hacemos ese trabajo de alguna manera, cuando oramos y alabamos en medio de situaciones o oramos por otros hermanos. Eso es todo. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Recuerden las personas que se convirtieron al Evangelio, también las que lo rechazaron. Hubieron griegos, hubieron mujeres nobles que le aceptaron y otros que generaron la presión política para expulsar a Pablo de las ciudades. Lo mismo los judíos, los que abrazaron la fe del Mesías y aquellos que se quedaron cómodos en su sistema religioso tradicional. Ni la herencia familiar, ni las tradiciones, ni la nacionalidad nos sirven si no hay una conversión al 100%, una conversión profunda al Evangelio, que es la que nosotros también necesitamos vivir para después poder hablar de ella. Elda abrió el micrófono, no sé si quiere compartir algo.
No, no me he podido comunicar porque se me ha cortado internet, así que me he perdido gran parte. Voy a ver la grabación después. Bueno, Igual, muchísimas gracias. Estoy conectada y estoy aprovechando al máximo lo que ustedes dicen, la verdad. Bueno, amén, amén. Hilda, un cariño Gracias, grande. Ira. Recuerden quiénes fueron las personas que fueron el grupo de choque, que fueron utilizados por los judíos infieles, por los judíos desobedientes y rebeldes, para entrar en la casa de Jasón, ¿sí? Los ociosos, dice el texto original que eran los que estaban en la plaza, lo que diríamos por lo menos aquí en buen rioplatense, la barra de la esquina. La barrita de la esquina, ellos fueron. Y puede haber barritas de la esquina en muchos lados. De hecho, después Pablo, cuando les escribe a los tesalonicenses, a la iglesia, tiene que llamar la atención sobre los ociosos que estaban en la iglesia, ¿no? Entonces, estar en el ocio, aún siendo creyente, siendo gente de iglesia, estar en el ocio es estar en el lugar incorrecto, del lado incorrecto. Y nos va a llevar a tomar decisiones incorrectas también, o a ser utilizados por otros para hacer de tropiezo, para obstaculizar la obra de Dios. Buen punto. Una de las cosas también que me llamó la atención es cuando la parte de que se enardecía su espíritu, ¿no? Y yo notaba y digo, bueno, ¿qué son las cosas que realmente enardecen mi espíritu? Ver la idolatría, la pobreza, la decadencia espiritual que hay, o me enredo en lo mismo que se enreda el mundo, en la política, me enardece el fútbol, me enardece que las cosas, toda esta pandemia, o me enardece realmente lo que conmueve el corazón de Dios, ¿no? Excelente, gracias hermano. Lo otro que quería comentarle ya para ir cerrando, por lo menos de mi parte, qué importante es ver la contradicción de parte del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ese pueblo de Israel que con el mensaje del Evangelio que trae Pablo, vuelven a cometer la misma contradicción que cometieron aquellos líderes cuando crucificaron al Señor. En su acusación para crucificar al Señor y para expulsar a Pablo de Tesalónica y de las otras ciudades, ellos se entregan y se consagran al poder y a la autoridad de César. El mismo imperio que los esclavizaba, que los subyugaba, que los hacía miserables y que los mataban, eran ellos a quienes ellos estaban reconociendo como autoridad, como el Dios con minúscula de su vida, para no ceder, no entregarse al Mesías de Israel. Entonces, qué tremendo es pensar que nosotros también podemos estar esclavos del sistema que nos esclaviza por no entregarnos a vivir en la sincera fidelidad de Cristo. Muy importante tener esto presente también. ¿Alguien más? Patricia levantó la mano. ¿Tenemos tiempo, Cristian? ¿Un minutito más? Hasta que se acaben las velas. Hola. Hola. Sí, Patricia, te escuchamos. Buenas noches. Sí, lo que quería que me esté escuchando, algo que me llamó la atención y que quisiera compartir es el tema cuando aquí en el versículo 16 aparece Lidia. Y me gustó es una pequeña partecita que dijo el pastor, ¿no? Y después estaba allí en la Biblia también que dice el Señor abrió su corazón. Y me llama, o sea, quedé pensando en eso, ¿no? De que la necesidad de orar y pedir eso, ¿no? De que el Señor abra mi corazón para escuchar la voz de Él, porque
puedo estar escuchando mis pensamientos, escuchar mi razón, pero que Él realmente, pedir eso a Dios de que sea Él el que esté abriendo mi corazón, ¿no? Y todas las veces que se repetía en cuanto a las escrituras, ¿no? Leer las escrituras a través de las escrituras, y eso quisiera decirlo también, de que yo estoy en un tiempo donde siento la escasez de no estar en la palabra. Amén, amén. Ay, se le cortó. Gracias, Patricia. Qué lástima se cortó. Sí, sí. Hermoso el concepto. Gracias, hermana. Walter Acuña nos pidió y después Manuel Villalba. Ok. ¿Cómo están, Norma hermanos? Martínez también tiene mano levantada, Cristian. ¿Cómo están? Buenas tardes, hermano Román. Gracias por el mensaje en esta noche. Bueno, hubo muchísimas cosas, pero una de las cosas que me llamó la atención, hermano Román, fue que ver todo lo que hizo Pablo con un equipo sumamente reducido. Hoy pensamos que necesitamos 70, 80 personas para hacer el ministerio. Y me llamaba mucho la atención que Pablo llegaba, discipulaba, convertía, pero los dejaba ahí. No se los llevaba con él. Es como, este es tu lugar, aquí tienes que trabajar, aquí te tienes que reproducir. Yo hoy veo que necesitaríamos una agencia misionera para hacer todo lo que Pablo hizo con unos pocos, ¿verdad? Y evidentemente ahí nos damos cuenta que ese es el poder de Dios actuando en su obra. Pero me llamó mucho la atención con eso, de que no llevaba mucho, y creo que tampoco le hubiéramos aguantado el ritmo a Pablo también. Gracias, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Walter. Y tenía ese comentario para hacer. ¿Quién pagó la fianza de Jasón y de los otros discípulos? ¿De dónde salía el dinero para los viajes de Pablo? En todo este relato lo encontramos solamente en un momento de su vida trabajando en la fabricación de tiendas. El resto del tiempo estaba full time. ¿Quién costeaba, quién financiaba todo eso? No había una agencia misionera, sino que había personas que habían sido discipuladas en los principios de la palabra de Dios, y eso también los movía a sacar del bolsillo lo que había que sacar para financiar la extensión del Evangelio. Gracias, Walter. Y gracias por el mensaje de ayer. El que no lo escuchó, se lo recomiendo. Como decimos en Argentina, cortito y al pie. Bien de pastor. Gracias. Muy bueno. Muy bien, Manuel Villalba y después Norma Martínez. Sí, buenas noches, Manuel de Formosa. Buenas noches. Estoy escuchando la prédica bien expositiva del hermano Román. Más o menos coincidiendo con lo que dijo Walter recién, lo que yo veo acá es soberanía total de Dios. En la debilidad de Pablo, sí, Dios se hacía fuerte. Y Pablo veo que se dejaba guiar, estaba en comunión con el Señor, porque en Hechos 16:9 él ve una visión de un hombre de Macedonia, y yo no tengo duda que era el carcelero de Filipo, ¿sí? Y como Dios ya le mostraba a Pablo, y Pablo siendo obediente a eso, él actuaba, no miraba, creo, sus recursos, si quedaba lejos, cómo iba a ir. Al mismo tiempo vemos soberanía de Dios nuevamente al abrir el corazón de Lidia. Así que muchas veces pensamos nosotros, ¿y cómo vamos a hacer? No creo, si me voy y le hablo de Dios a esta persona, no creo, me va a sacar corriendo. Sin embargo, el que está abriendo el corazón, el entendimiento de las personas es Dios, y nosotros tenemos que predicar su evangelio, anunciar a nuestro Señor Jesucristo, y Dios se encarga de todo el resto. Así que bueno, eso es lo que pude encontrar en este mensaje. Sí, y cómo a veces tendemos el ser humano tiende a ser negativo, y decir, no, me fue mal acá, me fue mal allá, mirá allá, viste, no, a este otro no le digo nada, viste, y sin embargo, como dijiste, bueno, venía de una mala, pero entró en la sinagoga y allí venían esos judíos que eran más piadosos, ¿no?
y cómo están también dispuestos. Sí, Norma y después Eduardo. Noches. Siempre pienso en una frase, ¿no? En todo lugar el poder de Dios actúa. Y realmente ver, ¿no?, en las plazas, en las sinagogas, diferente gente, diferentes creencias, pero como Dios usó a Pablo y el sentir es que Dios use a cada uno de nosotros. Amén. Llevando su palabra. Y carga, pensaba en la plaza, ¿no? En el caso nuestro tenemos cercanos, lugares donde muchos muchachos se nuclean y bueno, les llevamos el evangelio y carga eso en el corazón, ¿no? Pero Dios tiene el poder. Amén. 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 Muy bien, ¿qué decís? ¿Uno más? Y ahí levantó la mano el caballero que está junto a Norma. Schubert. Schubert, sí. Un gusto saludarlos a todos. Amén, amén. Y esta manera de aliento, o debe ser de aliento para el creyente, saber que no solo nosotros podemos pasar, en cuanto a hacer la obra de Dios, momentos difíciles, oscuros. Recién se decía algo al respecto. Y Pablo, cuando entra a Corinto, es lo que le pasa. Hay oposición, hay blasfemia, y él toma por sí mismo la determinación, dice: yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Pero el Señor llega a su vida esa noche y trata con él. Y le dice: no temas, sino habla y no calles. No era de hierro, como no lo es ninguno de nosotros. Podemos estar firmes, pero solamente en la persona de Cristo, seguros en Él, y que en momentos difíciles siempre se van a cruzar, pero Él vendrá a nuestro encuentro y nos sacará adelante. Gracias. Amén. Gracias. Sí. Sí. Hay momentos en los que uno flaquea y gracias al Señor que siempre Él está ahí, ¿no? Bueno, muy bien. Román, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Ya vamos a ver. No quería contar lo del viaje ese, porque, bueno, siempre la idea es que te alabe la boca el extraño, y voy a contar algo. Él no solamente nos abrió las puertas de su casa y la oportunidad de poder compartir también con su familia y con la iglesia allá, sino también, ahora vos mencionaste quién costeó, ¿no? En ese momento a nosotros se nos rompió, se fundió el motor de la camioneta. Era mucha plata. No tenía ni idea qué iba a hacer. Y Dios te usó, ¿verdad? De una manera tremenda, Nero. Ni nos conocíamos. Era la primera vez que nos veíamos, pero sí, algo en común, la misma fe, el mismo Señor, y agradecerte muchísimo, Nero. Y quiera Dios que nos dejemos usar también en ese sentido para poder hacer llegar el Evangelio a más. Amén. Si yo no puedo ir, que yo sea el que ayude a que otros vayan. Amén. Si yo en ese momento no puedo estar predicando, que sea yo orando por aquel que va a predicar y por aquel que va a estar escuchando. Obviamente no estoy diciendo que eso me exime, me justifica, me excusa de no hacerlo, de no ir y predicar, pero que podamos ser parte de una manera u otra. Y el patrón, ellos no hubiesen llegado a ser llamados así, estos que trastornan el mundo entero, si no hubiese sido, no hubiese sido por una ciudad nada más donde llegaron y predicaron una vez, no lo hubiesen dicho, nunca hubiesen llegado a decir eso de ellos si hubiese sido por una vez ocasional.
era su estilo de vida. Y quiera Dios que algún día podamos ser dignos de que, hablando mal, de que los inconversos nos puedan decir así. Román, muchísimas gracias. Hermanos, pedirles que estén orando. Dios mediante, mañana vamos a estar teniendo a nuestro hermano Jaime Loaiza. Él es peruano, está sirviendo al Señor allí en Estados Unidos. ¿En qué localidad es, Jaime, que estás? Por la gracia de Dios estamos al norte de Mississippi. Escuché Mississippi nomás. ¿Me escuchan ahora? Sí, ¿Me escuchan? Se escucha re fuerte. Sí, te decía, por la gracia de Dios, estamos al norte de Mississippi. Al norte del Mississippi. Muy bien. Por Sí. ahí, los que conocen la geografía de Estados Unidos, es por ahí. ¿Sí? Permítanme solamente decir algo. Román, gracias por la exposición de la palabra de Dios. Gracias, hermano, por ser fiel, ¿no?, en compartir la palabra de Dios de manera expositiva. Yo creo que el día de hoy eso es lo que necesita la iglesia. Y si no comenté, mi hermano, es porque no deseo acaparar mucho, ¿no? Así que ya mañana me va a tocar, así que el Señor, que sea Él hablando y que Él sea glorificado. Así que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, igualmente. Gracias. Y bueno, también mañana vamos a estar teniendo una hermana ahí compartiendo acerca del ministerio y también otra hermana compartiéndonos música especial. Gracias a cada uno por acompañarnos y vamos a terminar orando. Y bueno, si Dios lo permite y si Él no viene antes o si no nos manda alguno, nos vemos mañana, ¿sí? Le voy a pedir a nuestro hermano Adolfo si nos puede guiar a Dios en oración, así terminamos, damos por concluida la reunión. Gracias, hermano. Muchas gracias a todos los hermanos por compartir. Señor, venimos delante de tu presencia, agradeciéndote primeramente la salvación que nos has dado. Gracias por ir en la cruz, por llevar el castigo de nuestros pecados. Amén. Sí, sí. Y también te damos gracias porque un día nos diste esa luz, nos diste tu palabra y la aceptamos en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre, por esa salvación. Te doy gracias por hombres como hermano Walter, hermano Román, hermano Cristian, un hermano que vas a poner mañana. Por estos siervos tuyos te pido que los cubras, que los bendigas y que les des fuerza, sabiduría y entendimiento como siervos tuyos. Y nosotros, Padre, como laicos, pero siervos tuyos también, que podamos ser como Pablo, y Silas y Bernabé, Padre, que siempre ahí fueron testificando y haciendo lo que tenían que hacer para anunciar las buenas nuevas. Ayúdanos y guíanos que cada uno donde estemos podamos cumplir con tu palabra, con esa promesa o con ese mandato de anunciar las buenas nuevas, Señor. Cúbrenos, cubre a tu pueblo, cubre a tus hijos y te pido por cada familia aquí representada en esta tarde, en esta noche, tu bendición. Y que nos cubras y que nos des sabiduría para que todas las cosas que tú permites puedan ser para tu honra y tu gloria. Amén. Danos dulces sueños a todos y cuídanos y nos ponemos todo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. 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 Señor les bendiga, hermanos. Ahí quedó también. Bueno, el chat lo van a poder leer después cuando suba el video. Pero gracias también a cada uno, y sé que cada uno tendría algo para compartir, así que gracias también ahí por ser parte, por estar. Señor les bendiga, nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 7, es el mismo enlace. Nos vemos, bendiciones. Hasta mañana, bendiciones. Y esa belleza. Chao, chao. Chao. Hola. Hola. ¿Todo bien, Bella? Sí. Bueno, chao a todos, bendiciones. Chao. Hola.
Bendiciones, hasta Dios lo luego. bendiga. Nos vemos, bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. 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 Gracias. Nos vemos, chao, chao. Dios los bendiga. Gracias, Chao, chao, Nelson. hasta mañana. Chao.